con Juliana. Juliana, buenos días, ¿cómo Buenos estás? días, muy bien, excelente, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien. Hoy, Juliana, estamos con este ciclo 21 en nuestra segunda tertulia de Eres más que tu dolor sanando adicciones. Juliana Barreneche tiene su YouTube, ¿me puedes decir cuál es tu cuenta? Claro que sí, la voz que sana, así literal, la voz que sana. La Voz que Sana. Y en Instagram está La Barreneche. Sí, o Juliana Barreneche, así también lo encuentran. Barre con B larga y doble R, Barreneche, así me encuentran, sí. Perfecto, perfecto. Juliana nos va a hablar en este tema que eres más que tu dolor sanando adicciones. Nos contó en la primera tertulia cómo la adicción de su papá al trago le afectó o a otras sustancias, le afectó a ella toda la vida. Y el día que encontró las constelaciones familiares fue como sincronicidades que la fueron llevando a lo que hoy hace de terapeuta, de escritora con su libro La herencia que soy. Y hoy nos va a contar en este segundo tertulia, Constelando Adicciones, si es sanar o reconocer. Y luego también les quiero contar que este espacio de tertulias con Juana es un espacio donde nos encontramos muchas voces, una sola conciencia, porque finalmente lo que hacemos todos es ir a recordar realmente quiénes somos. Así es, tal cual. Qué dicha, muchísimas gracias por esta invitación, por este espacio, siempre supremamente agradecida. Bueno, Juliana, cuéntanos ahora por qué las constelaciones fueron como el camino y cómo las encontraste y por qué sanar o reconocer. Bueno, realmente aquí empieza una historia muy mística, muy mágica, porque yo no encontré las constelaciones me encontraron a mí. Yo empecé a estudiar constelaciones familiares sin saber que esto existía, sin saber siquiera qué significaba. O sea, no tenía ni idea de constelaciones familiares, como probablemente muchas de las personas que van a ver este en vivo o lo van a ver reproducido en otro momento, ¿cierto? Que tal vez no tengan ni idea qué son las constelaciones. Esa era yo hace 3 años. Angeóloga, ya estaba certificada, tenía el estudio en Ángeles y llevaba un proceso más o menos de 11 años de sanación interna con respecto al vínculo con mi papá, que fue la situación más dolorosa, más retadora que tuve como ser humano desde mi niñez. Yo no tenía ni idea absolutamente de cómo funcionaban las constelaciones, ni siquiera qué significaban. Llevaba 11 años largos de hacer tratamiento solita, individual, con terapeutas de Medellín. Yo vivo en Colombia, en la ciudad de Armenia, buscando un montón de herramientas para sanación interna. Y ya me había certificado como angeóloga y digamos que aunque aperturé mis consultas y empecé de una manera muy, muy bonita, no me sentía del todo llena ni me sentía plena con la parte que yo estaba ofreciendo, con mi servicio. Como Ujú. que sentía que había todavía algo esperándome, así literal, cuando ustedes sienten que hay algo que les están como guardando, como cuando a un niño le van a dar un regalo y ya le han dicho, te Sí. tengo una sorpresa, ¿sabes? Esa sensación de que hay algo esperándote, así tal cual, como cuando a un niño le están guardando un regalo. Ujú. Entonces, una vez hace 3 años, yo estaba una mañana pues normal y me llama una amiga que tiene mucha conexión con los ángeles y me dice, Juli, me soñé con usted y con un color naranja. Lo único que me acuerdo al despertarme es de un color naranja y necesito darle rápido el mensaje para que no se me olvide. No me Ujú. acuerdo de nada más, solo de un color naranja. Y yo me quedé como, ¿qué hago yo con esto? Previamente venía constante pidiéndole a Dios y a mis ángeles que me dieran señales porque ya quería renunciar a mi empleo tradicional. Yo trabajaba en la Contraloría Municipal de aquí, de mi ciudad. Tenía un empleo supremamente distinto a lo que soy yo como esencia y en la mañana me dedicaba a trabajar para el gobierno y en la tarde habría consulta de ángeles. Entonces no me sentía como del todo
coherente, del todo con mi energía pura y tranquila para mis constelantes o para las personas que estaban conmigo, yo le venía pidiendo muchísimo a Dios y a mis angelitos que me dieran la forma o la señal o la guía para dejar mi empleo tradicional y dedicarme, ay, listo, princesa, muchas gracias, que se oye bien, para dedicarme 100% a mis consultas, a mis eventos. Amo realizar eventos de bienestar. Entonces, cuando mi amiga me llama y me dice que se soñó conmigo y con un color naranja, las dos nos quedamos como, ¿pero qué puede ser? Y de forma inmediata yo le dije al arcángel Uriel, que es el de la vibración de color naranja, aclárame tú el panorama. Ujú. Bueno, y lo solté porque siempre desde hace muchos años tengo esa práctica que cuando deseo algo, se lo dejo claro a mi padre creador y suelto la forma de recibirlo, me da completamente igual en qué forma y cuándo llega, lo suelto. Entonces, pasaron más o menos unos 4 días, fue esa misma semana, estaba yo en mi empleo tradicional en la Contraloría trabajando, abro mi correo institucional, ni siquiera mi correo personal, el Ujú. correo de la empresa, Ujú. cuando me sale una publicidad así en la bandeja de entrada y dice, estudia constelaciones. Yo le di clic porque a mí me sonó el hecho de constelaciones, me sonó como al universo, como yo Dijiste, creía esta es la que, señal de los ángeles. claro, y yo creía, Juana, que era como haz de cuenta la astrología. A mí me Ujú. sonó así. Yo dije, constelaciones, ve, qué chévere, fijo, es así como la astrología, algo así. Se me fue la mente como hacia eso y cuando le di clic, de forma inmediata sale un anuncio gigante de color naranja, naranja, que era el sueño que había tenido De mi amiga. Uriel. Así también. Estudia constelaciones, ahí sí completo, familiares. Ujú. Yo sin tener ni idea me apunté al curso, no me alcanzaba el dinero, se lo pedí a mi mamá, me inscribí, eran 9 meses y empecé a estudiar. En la primera sesión empiezan a hablar la profe de ancestros, de familia y yo, pero yo en qué fue lo que me metí, o sea, ¿cómo así esto? ¿Cuáles astros? Yo no entiendo. Y sinceramente hablando, me dio pereza. Yo dije, le voy a regalar este curso a alguien más porque yo no soy tanto de esa práctica. Entonces, este no, dije yo dentro de mi ignorancia. Y recuerdo muy bien que me volteo a lavar los platos, pero dejo en speaker en voz alta y sigo La- escuchando la clase. Como bueno, pues le voy a regalar este curso a alguien. Y resulta que yo me había acabado de separar, había acabado de regresar a mi casa y de dejar al papá de mi hija. Entonces era un proceso muy duro por el que todas las mujeres que nos hemos separado o son hijos de padres separados saben lo difícil que es. Con mi niña de 3 añitos, yo estaba rota Ujú. y en ese momento que yo me estaba separando, la foto de un bisabuelo mío, que era una fotico en blanco y negro, toda esa historia se las cuento aquí detalladita para que tomen café y se la lean. Entonces, cuando Ah, yo en tu libro, en tu en mi libro. libro, sí, señora. Entonces, a mí se me cae cuando estoy haciendo el trasteo para separarme, se me cae la foto de mi bisabuelo. Ujú. Yo ni siquiera sabía que él era mi bisabuelo. Yo tenía esa foto, no sé por qué, de esas fotos que uno guarda y a veces ni siquiera sabe quién es. Y yo mandé la fotico de él al grupo familiar y les dije, si alguien quiere esta foto, pues yo no tengo ni idea quién es y se las regalo, porque me parecía innecesario tener una foto de un desconocido, según yo. Ujú. Y Ujú. me dicen mis tíos, pues, ¿cómo así? Tu bisabuelo, es nuestro abuelo. Ujú. Yo como, ah, bueno, qué lindo. Y ya la guardé con honor, como con honra. Dije, ve, listo, la guardé. Ujú. Tengan este suceso pendiente porque en la primer clase, cuando yo no tenía ni idea que las constelaciones eran lo que son, yo estaba lavando y dice la profesora esta frase, en cada clan, en cada familia, se despierta un buscador cada 4 generaciones. Si ese buscador, que es la persona que le da por preguntar, saber la historia de sus ancestros, romper cadenas, le da por hacer el árbol genealógico, saber quién se casó con quién, como que le entra un deseo por conocer muchísimo a profundidad la historia de sus ancestros, se llama buscador. Y dentro de eso que encuentra cuando busca, pues obviamente se encuentra Juana traumas, situaciones dolorosas, ¿cierto? Y ahí es cuando la conciencia como colectiva de toda esa familia despierta
a quererlo hacer diferente con las próximas generaciones. Y ella dice, y si ese ancestro no se despierta solo, 4 generaciones arriba lo despiertan. Es decir, de alguna forma se hace un contacto. Inmediatamente me fui a la foto de mi bisabuelo y cómo se me cae encima porque la foto se me cayó cuando yo estaba empacando la maleta para separarme. Entonces Ujú, yo dije, wow, conté las generaciones, claro, yo soy la cuarta, y me senté ahí sí, así. Desde ese momento, todas las clases para mí fueron sagradas, mejor dicho, en la primera sesión de constelaciones que yo hice acá en Armenia, Quindío, que fue una sesión grupal, ujú, yo creo que ya te había contado esto tras bambalinas, que a mí, sinceramente, la forma en la que me certificaron me sirvió mucho como teoría, pero prácticamente no hacía clic con la forma porque era muy genérica. Era para todos lo mismo y ujú, yo no me sentía cómoda. Cuando yo convoqué las personas para mi primer curso, mi primer taller grupal, yo hice una mezcla de una forma muy intuitiva y atrevida porque pudo no haber funcionado. Yo ujú, dije, no me gusta la forma en la que me enseñaron a constelar, yo voy a hacer un mix ujú. entre los ángeles, entre la Ah, angelología y las ujú, constelaciones. No te puedo decir cómo salió de hermoso la forma en la que lloraron, liberaron, se expandieron y de ahí, de ese momento en punto hacia acá, han sido 2 años seguidos de eventos mensuales donde siempre, siempre hay cupos full, donde la gente le toca quedarse esperando para la próxima constelación, donde los resultados se dieron solos y ahí es donde te digo, es sentir que algo te están guardando y cuando por fin te lo entregan es como, wow, esto me pertenecía hacía mucho tiempo. dices 2 cosas muy importantes. Una es que uno sabe cuándo todavía tiene que seguir buscando porque no se siente lleno. Hay algo que está incompleto y lo sientes en tu cuerpo. Y lo segundo que también dices es, de las constelaciones, que uniste lo que tú ya sabías de angeología con constelaciones, pero lo que nos falta todavía aclarar es qué son las constelaciones y por qué, y ahorita que nos cuentes por qué eso que tú ya habías estudiado con angelología, que hablas del cielo, que hablas de los ángeles, ¿por qué fueron tan importantes o han sido tan importantes en ese trabajo que tú haces con constelaciones? Claro que sí, Juana. Entonces vamos por partes. La primera es que recalcas el hecho de seguir buscando cuando no estás como satisfecho. Yo realmente no soy partidaria de buscar nunca, nunca en el trayecto que tengo claramente desde la parte certificada y desde que me dedico a esto, no soy partidaria de buscar porque realmente cuando tú más bien te dispones, Sí, claro. Sí, ahí llega todo, ¿sí? sí, 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 Y sí. yo Esa es he la hecho, diferencia. claro, esa es la diferencia. Cuando pasamos patinando y busque, ahí es donde muchas oportunidades empiezan a cerrar Ujú, o no ves claramente lo que hay porque estás buscando desde tu lógica, desde tu ego, ujú. desde tus pretensiones propias. Y yo ahí tengo una frase que a muchos les puede de pronto chocar, pero la digo con mucho amor, y es que si tú quieres ver reír a Dios, cuéntale tus planes. O sea, realmente es muy humano, muy egocéntrico el Sí. hecho de querer hacer las cosas a tu manera porque es quitarle a él todo su poder, toda su fuerza, es como que querer batallar cuando la vida no está hecha para batallarla. Entonces él se queda Mm. ya como, Sí, esta se creyó todo su cuento de que bueno, ella controlaba todo, sí. hágale Sí. sola pues, estrelles y me avisa cuando esté cansada. Así. Es Y verdad, así es viví verdad. muchos años, o sea, así viví Ujú, muchos años. Lo digo con gracia, pero esto me costó lágrimas, me costó frustraciones, una gastritis, una forma de ser tóxica y grosera ante el mundo porque no me encontraba. Y todo esto era desde el ego. Estoy hablándote hace 3 años hacia acá solamente, de los 35 que tengo. Entonces fueron 32 años queriendo yo misma manejar el barco. Entonces, obviamente, por eso ahora lo digo con gracia y me parece muy chistoso todos los años que batallé cuando no era necesario. ujú, Entonces, sí, bueno, dejamos por un lado que no es buscar cuando sientes que hay algo que falta, cuando sientes que no estás en el lugar. sí, no es. Lugar yo lo llamo a todo, a una relación, a un empleo,
Ujú. Lugar es como no las paredes, sino tu mood, o sea, sentirte en hogar. Aquí. Ujú, Exacto. Cuando sientes que no hay algo, sea en tu pareja, sea en tu trabajo, sea en tu profesión, en el campo que sea, cuando sientes que no estás donde deberías, la idea es que te dispongas a que la divina providencia, Dios, llámalo como quieras, universo, te ponga, él, no tú, te ponga ujú, en la frecuencia correcta para que a ti lleguen las oportunidades, las personas que corresponden, ni ujú, siquiera correctas o incorrectas, porque pues no existe el bien y el mal, simplemente donde corresponda que estés. ujú, Bueno, chuleando esa parte, entonces, ¿qué son las constelaciones familiares? Son un método terapéutico que viene desde la psicología tradicional, vienen creadas por un psicólogo alemán que se llama Bert Hellinger, se llamaba porque ya ujú, falleció. ujú, Él se dio cuenta después de analizar y estudiar muchísimo los casos de sus pacientes que había un patrón que se repetía y era el hecho de, es que yo, digamos, atraigo personas que me hacen sentir ausente, que me hacen sentir traición, como mi papá le fue infiel a mi mamá. ujú, Yo me separé, mi abuela también, mi mamá también, mis tías también, y fue recolectando, como si fuera un experimento, la conclusión de que heredamos muchísimas cosas más allá del tono de piel, del tono, el color de los ojos, de las enfermedades, ¿cierto? Somos un cúmulo de herencias que también son historias pendientes, dones y talentos. Heredamos muchísimo más allá en el ADN que solamente la parte física. ujú, Entonces, desde ahí nos damos cuenta cómo heredamos emociones, cómo heredamos traumas que no fueron vividos por mí, por mi propia carne, por mi piel, pero los traigo heredados en mis memorias celulares. ujú. Entonces yo percibo y siento cosas que no me pertenecen. Ahí es donde entran las constelaciones, método terapéutico que ordena y devuelve todas esas emociones a donde deberían estar. Por eso la palabra pues suena muy obvia, pero hay que aclararla, y es que están en desorden. Emociones, cuentas pendientes, karmas, llámalo como quiera, energía que no es tuya, pero la tuviste que heredar para ver si haces algo con ella. Ujú. Esa es la única explicación lógica y amigable con lo que tú heredas, es para que sientas eso que sintió tu ancestro y digas en algún momento de tu vida, yo no quiero repetir más esto, ni para mí, ni para mis hijos, y lo quiero hacer diferente. Para eso se hereda una emoción, una enfermedad, una situación, para que lo hagas diferente. Si no lo haces diferente, se sigue heredando. Se sigue repitiendo Sí, señor. y lo sigue repitiendo. Bueno, esas son las constelaciones. Entonces, llegas y tú dices con las adicciones, ¿por qué esa foto y qué heredaste tú que viene a trabajar la parte de adicciones y a reconocer y a sanar? ¿Cómo nos unes tu historia en esto que estás hoy en día haciendo? Claro que sí, hay muchas personas que se pueden empatizar con esto. No es porque les quiera contar mi vida, realmente digamos que eso no tendría sentido, es para que sirva de espejo y puedan de pronto anclar la historia con la de ustedes mismos. Y este bisabuelo resulta que viene de mi clan paterno, la Mm, situación que yo llevaba años y llevo, ¿cierto? Porque uno no se puede obsesionar con la sanación y no hay un momento de la vida, Juana, donde tú digas, estoy completamente sano, ¿sí? Eso es como aprender a ver la herida con empatía, con gracia, con objetivo. Uf, yo digo que el momento donde tú ves tu herida con un objetivo, ahí puedes agradecer. Y cuando agradeces, deja de doler para siempre, pero está, no se hace invisible, no la borras, porque hay mucha gente que cae en este positivismo excesivo y positivismo tóxico de obviar y no querer mirar, entonces todo está bien y a diario todo está bien y vamos a vibrar alto y todo está bien y el universo me ama y soy perfecta. No, no estás perfecta, estás rota y apenas cosas con atención, con plenitud, saques el objetivo de ese dolor en tu vida,
ahí es el momento donde desbloqueas. Entonces, en mi historia propia, en lo que pueden encontrar en mi libro, y además mi libro tiene mucha, digamos, tela para cortar terapéutica, porque este libro, Constelando la Adicción, es la forma en la que tú puedes hacer terapia individual sin tener que ir a un consultorio. En estas letras, prometido como escritora que fui de él, que puedes hacer terapia propia, sin que te vayas a un lugar a contarle tus cosas a alguien, puedes sacar ahí conclusiones, meditaciones, formas y guías prácticas para que tú mismo saques un montón de premisas y pues ya está como en tu compromiso si vas más allá o pues lo dejas en una historia y ya. Entonces mi bisabuelo viene de un clan que tiene muchísima conexión con la música y con los caballos. Ujú. Luego les muestro el tatuaje que tengo y si entran a mis redes sociales lo pueden ver, es un corazón de un Ah, sí, caballo, sí, sí. un Un caballo y corazón. una niña envueltos Ujú, en un corazón. ujú, ujú, Resulta que ellos, mi clan paterno, él era el abuelo de mi papá, ellos han tenido una voz preciosa, todos, mi papá, mis tíos cantan hermoso y de hecho mi papá se ganó en su época un concurso acá en Colombia que se llamaba el Festival de la Canción. Haz de cuenta como si hoy en día fuera Factor X o una cosa así, ujú. nacional, se lo ganó cantando una canción de Nino Bravo. Pues las personas que han escuchado a Nino Bravo saben la exigencia vocal. Y este hombre me atrevo a decir que podía cantar igual o más lindo que él. Era preciosa su voz. Ujú. ¿Qué pasó ahí? Que los dones y talentos de ese clan no fueron utilizados para expandir nada. Se quedó dentro de la familia, se quedó en cantar cuando estaban de pronto con unos traguitos, se quedó en ocio y recreación, más nunca se expandió. Para mí los dones y talentos, Eso Juana, te iba a decir. son aquellas cosas Ujú. que una familia entera, porque lo vas a ver que siempre no hay solo uno. Si tú investigas en la familia, tiene que haber abuelos, bisabuelos, tatarabuelos que ya venían con ese don, sea pintar, sea cantar, cualquier arte Ujú. o el don de gente, el servicio al cliente, todo eso son dones y talentos. Si no se expanden para los demás, si no están al servicio de los demás, esos dones y talentos se van reprimiendo. Esa energía es como si Dios dijera, yo les di la herramienta a tal familia y nada que la usan, o se las quito, o hago que por medio de lo único que el ser humano aprende y es el dolor, lo vivan esa frustración y alguno quiera hacer algo importante con eso. Ujú. Entonces, la voz, que era claramente el talento, se quedaba en un momento de diversión y ya, nunca pasó a nada trascendental. Además de esto, mi papá empieza a vivir una sensación que la heredé yo y es la sensación del vacío, de no pertenecer, de tener una conexión con el más allá, con el reino invisible y no ser comprendido. Las ¿Él lo personas que tenía? vean, claro, Él lo claro, tenía. él lo tenía y en su generación, pues era supremamente raro escuchar hablar de estos temas. Era Ujú. supremamente loco, eran tildados de si aún a mí me tocan comentarios de esos, imagínate en la generación de mi papá. Entonces, Pero estamos hablando fíjate de que los años. todos tenemos esa capacidad, solamente que no está despierta. Todos, Ujú. todos. Es como si no hablas cierto idioma, pero tienes la capacidad, dedícate, apréndelo y lo tienes que hablar. O Claro. defenderte por lo menos, hacerte Ujú, entender. ujú, Eso es toda la conexión con el reino invisible, que en palabras de Jesús era, el reino de mi Padre está dentro de ti, no hay que ir a buscarlo a ningún lado, está dentro de ti. Todos los seres humanos de todas las culturas, de todas las religiones, sin religión, ateos, lo que sea, tenemos la conexión y la capacidad con el Padre Creador de vivir en conexión con Él, en señales, en mensajes, en expandirnos, en todo, ujú, pero lo único diferente pues es que no nos hemos puesto a practicarlo ni a aprenderlo, porque es como todas las habilidades. Tú las ujú. empiezas a desarrollar y en algún momento ya se vuelven naturales. Sí.
Entonces, conectándote la historia y para pasar de pronto a otras preguntitas y temas que tengas, pues simplemente ellos, mis tíos y mi papá, sobre todo me voy a enfocar en mi papá, que es la historia de adicción, al no encontrar la forma en defender sus dones, en defender sus talentos, en defender su individualidad, que él era diferente, que él no que se quería dedicar como el resto a una profesión, él fue ingeniero civil y fue el mejor, no te imaginas, yo hablo con los compañeros de universidad de él y me cuentan que ni siquiera llevaba cuadernos a la clase de cálculo diferencial, por ejemplo, haz de cuenta, como uno sin apuntar una cosa de esas y llegaba al parcial como si nada y lo ganaba. Era Ujú, una mente extremadamente brillante, pasada. ujú. Y como tenía tanta conexión con el más allá, pero no lo desarrollaba y quizás se sentía eso, tildado, juzgado, criticado y tachado, en algún momento de su adolescencia, donde es la puerta para experimentar un montón de cosas, llegaron a él sustancias Ah, psicoactivas en las cuales encontró el escape, que no fue natural sino químico y que le hizo tanto daño, encontró el escape y las sensaciones y las respuestas que a nivel consciente y natural nunca logró encontrar. Entonces, claro, en esas sensaciones, en esos viajes, como les llamo yo, quizás sintió lo que su alma quería sentir constantemente y es que lo podemos vivir. Yo he tenido momentos de meditaciones que son extremadamente locos, o sea, uno naturalmente puede es hacer eso, sí. capaz de Ujú, traer y de generar DMT en la ujú, glándula pineal, en el cerebro, de sí. forma natural. Y es el ingrediente con el que hacen el éxtasis. Y el Ujú. cerebro tiene la capacidad natural, no necesitas viaje, no necesitas ninguna herramienta ancestral, nada más que tu cerebro y tu conexión con tu corazón, que es donde está Dios, mi creencia, para liberar todas estas sustancias. Mi papá no supo eso, no lo experimentó a nivel natural, sino que dentro de las sustancias psicoactivas encontró el escape. Y dicho por él, él me decía, cuando yo estoy en sano juicio, cuando no consumo, ahí es donde siento que no me hallo, no es mi mundo, no entiendo la gente, no me gusta, no me interesa. Entonces, en sus estados alterados de conciencia, químicos, pues lograba Entraba estar entraba en esos estados que nos estás diciendo, se y pueden lograba hacer a través de encajar, meditación. Encajar. encajaba por allá en esas sensaciones y emociones y por eso se despegó completamente de este plano terrenal y le empezó a importar cero la parte familiar, material, física, de salud y se desconectó completamente, gradualmente, pero se fue desconectando. Entonces, el resumen es que este vacío que sentía mi papá de no pertenecer, de no hallarse, de no sentirse pleno, ni feliz, ni dichoso, ponle la palabra que sea, en su ejecución tradicional, que era su carrera como ingeniero civil, eso mismo heredé yo. Desde muy pequeñita yo sentía que no Un encajaba con mis vacío. amiguitas, que las conversaciones de niños, que es di tú a los 7 8 años, me parecían estúpidas, me parecía ridículo lo que hablaban y no me gustaba y yo no hablaba. Ujú. Hoy ya nadie me calla, pero de niña no me gustaba socializar, no me gustaba hablar, era supremamente, no tímida, sino introvertida, no me Ujú. gustaba hablar. En algún momento incluso llegaron a pensar que podía tener síndrome como eso tiene una palabra, cuando los niños se ahondan en su mundo solitos y no quieren Autismo. compartir. Eso, era un nivel de autismo. Gracias a Dios nunca me medicaron, me tuvieron la paciencia suficiente para saber que en ese momento no me interesaba, pero a medida que fui creciendo, seguro mi capacidad o mis ganas de adaptarme, no sé, ya fueron haciendo que yo compartiera más y más. Y ya adulta fue donde gestioné este miedo, esta sensación de no pertenecer y de que claramente si de pronto buscaba por ese lado místico, pues me iba a estrellar de pronto con la misma experiencia de mi papá, entonces me daba miedo, lo rechazaba y no lo Ujú, quería ver. ujú, En muchas cosas, gracias al cielo, logré verlo, me apropié de esto y para resumirles la historia de mi abuelo y de toda la herencia, entonces cómo sanamos el clan y lo seguimos haciendo, es que yo utilicé mi voz desde hace más de, esto empezó cuando yo empecé a dar conferencias, es decir, hace por ahí 7 años, y yo empecé a decirle a Jesús, a mi maestro Jesús,
que utilizara mi voz para para enviar mensajes él, no yo, que fuera él el que hablara por medio de mí, y empezaron a suceder cosas preciosas, preciosas, donde hoy, gracias al cielo, hay agenda full, todo lo que te cuento está completamente llena, todas las constelaciones que hago, los eventos de bienestar, son preciosos y la gente no se los quiere perder, pero estoy segura que no van a escuchar a Juliana Barreneche. Son los mensajes que logro transmitirles de Jesús, así de sencillo. Y tengo gente que ni siquiera cree en Dios y Ujú. aman la forma en la que yo les explico estos mensajes de amor. Entonces, por fin alguien del clan, pues aunque no está cantando como tal, está utilizando su voz para expandir otros, para sanar tanto ella como los demás. Entonces ahí es donde siento que se hizo clic y se empezó a liberar la forma de haber dejado tantos dones y talentos guardados, estancados, y ahora una de ese clan se salió de lo tradicional, soy la única profesional, porque tengo título profesional, que no ejerce su profesión, la única que se salió del rebaño y que hoy está dedicada a hablar de amor. Pero entonces estás diciendo, una persona dentro de ese sistema viene a sanar todo el sistema. Claro, sin que sea su misión. No se van a poner ahora los que oigan esto de redentores, quiero salvar a mi clan y quiero. No, lo que yo encontré es que mi propia forma de sanar Sí, a se través de dio. tu propia forma de sanar, también cumplías con algo que el sistema, que el sistema familiar quería ya ser visto Exacto, desde ese lugar de reconocer en tu familia lo que es la capacidad de expresar desde un don que viene a prestar un servicio. Y son varios puntos aquí. Dijiste que podías constelar solo, cuando nos han dicho que constelamos con otra persona. Eso por un lado. Has dicho también que cuando haces esos estudios de constelaciones era solo teoría, pero realmente lo que te sirvió a ti era todo ese bagaje que traías de conexión con el mundo invisible. Entonces, ¿por qué ese punto? Y el tercero, que vienes también a decir, y es el don o los talentos o los dones, si no son reconocidos y puestos al servicio de otros, también causan o quedan estancados y causan em, como esto es una repetición, pero un estancamiento dentro del sistema. claro que sí. 3 puntos. Exactamente. Tres puntos. Bueno, entonces vamos en el primero que es, ¿se puede constelar solo? Claro que sí, claro que sí. Tú necesitas una guía y un acompañamiento solo en el momento donde de verdad desde tu humildad notas que no hay avance, notas que lo que quieres interiorizar no está siendo, digamos, como expansivo. Si te ahogas en el dolor, si cada vez que recuerdas o sientes te duele más, porque una constelación o cualquier herramienta terapéutica, si solo te lleva al dolor, no sirve, no Sí. sirve. O sea, Ujú. yo le digo muchísimo a la gente, si tú aquí vienes para aumentar tu victimismo y en cambio irte con culpas ajenas, no, es que yo soy así porque mi mamá, yo heredé esto de mi mamá y esto, entonces si te quedas con esa excusa de haberlo heredado de X persona y si te vas a dedicar a investigar, a ahondar, a sentir solamente para aumentar dolor o generar excusas y victimismo, no está funcionando. Sea con terapeuta o no, porque lastimosamente hay terapeutas que llevan a eso. He visto a gente Eso te ha- constelada por otros que Ujú. vienen traumados porque haz de cuenta como si les hubieran puesto un reflector gigante a sus traumas o los traumas de sus abuelos y quedan antes más cargados. Así de irresponsable y así de claro les quiero hablar porque soy una persona que se caracteriza por hablar las cosas supremamente transparentes. Tienes que saber mucho a quién le vas a abrir tu energía y con quién vas a Ah, hacer un sí. proceso terapéutico, sea constelación o cualquier otro proceso terapéutico, porque si es desde un profesional o ni siquiera profesional, hay gente que se pone a constelar sin haber estudiado, como cualquier otra cosa.
lo vieron en internet, creen que está de moda y abren una consulta. Ujú. Entonces es supremamente irresponsable y hay personas que no hacen un acompañamiento hacia la luz y hacia la expansión, sino solo como al victimismo y al dolor. Entonces, se puede constelar solo sí cuando eso que tú estás, digamos, concluyendo, a lo que te permite sentir, le das una gratitud, le das un momento de cierre, lo gestionas con agradecimiento y con honra a la persona con la que se lo heredaste. Si sientes que te está haciendo bien, chévere y está funcionando. Si al contrario, te drena, te quita energía y sientes que hay mayor carga, ahí es donde debes acudir a un profesional, ojalá recomendado, que alguien te lo pueda recomendar. Y ahí es donde el acompañamiento y la guía se hace necesaria. Ujú. ¿Listo? Ahora, el otro punto, ¿me recuerdas entonces? Ah, bueno, la parte de Los Ángeles, ¿cómo me sirvió para hoy tener, digamos, un sello tan diferencial constelando? Y es que para mí Los Ángeles son energía, no Ujú. solamente pues ángeles así como se los imaginan alados, y son energía. Son Y energía, los una ancestros, frecuencia. nosotros, exacto, nosotros y nuestros ancestros también son energía. Todo es energía. Ujú. Entonces, sincronizar esa energía hace más eficiente el proceso. Es decir, yo vengo con una herida con mi papá y vengo a la constelación y le digo a la consteladora, mira, yo quiero sanar el vínculo con mi papá porque él se separó de mi mamá, formó otro hogar y yo tengo ese vacío de sentir que los hombres o que las parejas que se me acercan no me eligen y después de mí van y se casan o después de mí van y tienen hijos, entonces está repitiendo lo que vivió de su papá, ¿cierto? Dentro de su lógica ya puede decir eso. Y viene a decirme que quiere constelar eso. Pero los ángeles, que son esa energía que no se conecta ni con el ego ni nada, sino con la esencia, ellos frecuencial y vibracionalmente sí saben dónde está la verdadera situación que bloquea o la verdadera herida. Claro. Entonces yo les dispongo el campo, así le decimos los consteladores, a la energía que se va dando alrededor de una constelación, que es un movimiento energético. El campo yo se lo encargo a los ángeles, entonces ellos me van dando señales y van haciendo que en los participantes, o si es acá en el consultorio de forma individual, vayamos sintiendo la ruta que ni él, el constelante, ni yo desde el ego vamos a saber, qué es lo que enseñan en la parte tradicional, que tú Claro. analices si es derecha es papá, si es izquierda es mamá, si no sé qué. Esa es la teoría. Yo me dedico es a sentir, a ser instrumento de ellos y las cosas pasan de forma mágica y la gente dice, ¿cómo sabías? ¿Qué pasó? Pero no soy yo. Claro, te lo preguntaba porque desde esas constelaciones, que vienen desde Herr Bellinger, ¿cierto? Enseñan que estás realmente te pones al servicio del sistema en un campo que está protegido cuando ya entras a eso y pides permiso y lo entras de una forma muy especial. Entonces, claro, te dispones del campo y los ángeles lo que has hecho es pedir permiso y ayuda que te Exacto. den desde el otro lado por esa conexión que tú ya tienes interna de tu canal de luz. Claro, y también le enseño a la gente que hace parte de mis procesos a respirar, a sintonizarse para que sea mutuo. Ujú, para que sean los 2, para que sean los 2. Y el otro punto que dijiste es que todos, o sea, todos traemos dones, todos traemos talentos, pero esos dones y esos talentos son para el servicio de los demás, Claro, desde sí, tu señora. experiencia. Claramente, sí, señora. De hecho, no tendría sentido la vida si la vinimos a vivir individual. Y no Ujú, es que todos nos tengamos que dedicar a este tema de espiritualidad no, y tema holístico. Un médico que hace su labor con pasión, con amor y que hace parte de sus dones, esa persona está literal salvándole la vida a muchos seres humanos. Si un psicólogo, si una persona que hace el color de pelo, si lo hace con amor, si escucha,
si da un consejo, si le ofrece a la persona más que hacerle el color, le ofrece una aromática, le ofrece su presencia, escuchándola. ¿Cuántas personas no quieren ir a terapia, pero quieren contarle a su peluquero toda la frustración, la rabia, el mal genio, las peleas con su esposo, la chica que hace las uñas, si se dispone en presencia, en cariño, si hace un buen masaje, si escucha? Todo lo que tú haces con amor hace parte de ese servicio que le estás dando a la humanidad. Allá es donde voy con ejecutar tus dones con amor hacia el servicio. Si lo que tú haces hoy te lucra y te beneficia solo a ti, no trasciende y vas a ver que estás infeliz. De eso sí me atrevo a hablar con el que sea y que me escriba o me contacte el que sea y me diga, yo soy feliz con lo que hago y lo que yo hago no le No, contribuye a nadie, solo a mí. No pasa. pues Estoy segura que no. Segura. Y sí, es que lo viví. Recuerda que te estoy contando, lo viví por años. Y como se quedaba solo en ir a calentar puesto, así le decimos en Colombia, ah, cuando tú vas a tu empleo y yo iba, me sentaba, hacía lo que tenía que hacer, lo básico, lo básico. Tienes que hacer esto y esto, ti, 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 ti. ¿A qué horas me voy? ¿A qué horas es el mediodía? Me voy a almorzar, chao. Como bueno, sí conocí personas en esa oficina y en muchas oficinas por las que pasé que aman lo que hacen, lo estudian, se puedan quedar hasta tarde sin que les paguen más, vibran con sus empleos, vibran con su profesión, quieren ir más allá, aportan, son proactivos. Solo que no era mi lugar, entonces yo calentaba puesto y me iba. claro, y eso viene también desde el punto de vista que estudiamos muchas veces lo que está aprobado por la sociedad, lo que está aprobado por nuestros padres, pero no es realmente lo que nos apasiona, lo que nos gusta, nuestro talento. Y ahí es la diferencia del servicio y es más bien cuando tú estás conectado con lo que viniste a hacer, con lo que te gusta y realmente es tu misión, como si fuera, eso lo vas a entregar al mundo desde el lugar del amor. Y nos volvemos como piezas en un rompecabezas, que Tal cada cual. uno haciendo su parte, como dijiste ahorita, la persona en la peluquería, el señor que hace su trabajo en la administración del gobierno, pero cada Ujú. uno amando lo que hace, desde ese lugar es que venimos a compartir al mundo nuestro talento. Y Así nuestro es. talento, como dijiste, no tiene que ser desde un lugar eh, con los seres invisibles ni nada, sino qué es lo que tú amas. Exacto, exacto, Juana, tú lo has dicho. Ujú. Y de hecho aquí les quería compartir algo muy lindo Sí, que está sí. en mi libro, recuerden, se llama Constelando la adicción, Constelando eso, constelando la adicción. Constelando la adicción por Juliana Barreneche, lo pueden encontrar en Hotmart, en Amazon o en mis páginas como Instagram, como Facebook, TikTok, Juliana Barreneche o La Ujú, Barreneche. ujú, Hay algo muy lindo que yo llamo, en este capítulo se dice, fortaleciendo el amor propio, un camino de regreso a casa. ujú. Nos han hablado mucho y está muy de moda el amor propio desde el skincare, desde pon límites, se volvió viral la palabra amor propio, esa Sí. frase, pero desde lo físico, desde entonces la relación con el otro, aprende a poner límites porque eso es amor propio, cuida tu cuerpo, tu cara, tus suplementos, no sé qué, desde eso hay muchas mujeres, sobre todo el nicho de mujeres muy atrapadas en lo banal, Ujú, teniendo su amor propio como ese límite, entonces yo no merezco menos, yo, y están por allá montadas en una cosa que de verdad a veces hasta hace daño porque se desconectan de esto que yo aquí sí las invito a mirar y es un camino de regreso a casa, de tu esencia, de tu conexión con Dios, de tu propósito en la vida, de muchas ujú, cosas que son ese ahí sí tu amor propio. Mira, hay muchas personas, Juana, y me incluyo ahí, que ponen la fidelidad, o sea, literal, el tema de pareja, ponen la fidelidad en una exigencia hacia el otro. Y yo sé que esto que estoy diciendo a todo el mundo le sonará como, pues, obvio, es así, el otro tiene que respetar. No,
realmente la fidelidad no es para tu pareja, la fidelidad es para la elección que tú tomaste. Si tú estás en pareja, es decir, noviazgo o casado, no sé, si estás en pareja, fue una decisión tuya. ¿A quién tienes que honrar? A ti, Ujú, ujú. con tu decisión. Si tú eres infiel, el dolor claramente lo siente la otra persona, pero te estás fallando es a ti. Claro, Desde esa, desde esa premisa, el amor libre se puede experimentar, porque yo no estoy comprometido con el miedo a fallarle al otro, ¿no? Es a mí porque si tú ya no quieres estar ahí, vete, con honestidad, con responsabilidad, vete. Y eso hace parte del amor propio. Yo me tengo que amar mucho para reconocer cuando me estoy siendo infiel. Y aquí mi camino a casa, que es basado en el amor propio, yo lo llevo muchísimo a eso. Si tú estás haciendo hoy en día algo que no te apasiona, tal cual, si sí. hoy en día tú te dedicas a ejecutar o a hablar algo que no es tu verdad, por Ujú. miedo, por pena, por las razones que sea, tú estás siendo infiel a ti, que es mucho más grave. Te estás siendo infiel a ti, eso me pasó a mí por años. Y por eso me dolía tanto reconocerme, porque yo sabía que al reconocerme tenía que tener los pantalones suficientes para hacer con mi vida visible lo que tanto había dentro en mi esencia. Entonces era un miedo de reconocerme porque yo decía, pucha, en el momento que yo me reconozca, si me quedo manicruzada, soy una cobarde, me fallo. Pero bueno, hay muchas personas que se sienten dentro de esa disyuntiva de sentirse, de saberse deshonestas con ellas mismas, pero no lo ven desde la deshonestidad, sino desde la inconformidad, de sentirse no plenos, de sentirse no viviendo una vida feliz que les dé satisfacción y les dé muchos conexión con la vida misma, porque cuando no estás contenta con tu trabajo, pues estás ya bloqueando el flujo Exacto. de la vida. Exactamente, entonces ahí pues la idea no es que se vayan a darse palos ni nada, sino que realmente, digamos, se logren empatizar con una persona que vivió toda su vida, o sea, en este momento 32 años versus 3, pues es demasiado camino, ¿cierto? Que vivió siéndose infiel, que vivió con miedo, con pena, vibrando muy bajito y escondiéndose tras de una fachada que no era ella por miedo, por físico miedo. Claro, miedo, pero también está una base muy importante y es que la familia, la sociedad, el sistema, todos te enseñan a seguir no el camino de conocerte internamente, sino de seguir los patrones que están afuera de la sociedad. Así es, tal cual. Y cuando tú haces algo que, como lo que hiciste, o todas las personas que han llegado, muchas de las personas que han llegado a tertulias con Juana, es que hacen lo que primero está como lo que escogieron inicialmente cuando no se conocían, digámoslo así. El deber ser. El deber ser. Y cuando ya comienzan a hacer lo que les gusta, porque bueno, estos son terapias, pero igual conozco personas que lo hacen al servicio de, de trabajar por la sociedad en lo que hacen, o sea, no necesariamente como estamos hablando, están en estos temas espirituales, sino que la espiritualidad se ve realmente en su mismo trabajo, haciendo lo que les gusta, al servicio de los demás, desde el amor, como tú dijiste. No importa que sea espiritual, lo estamos llamando como si fuera esto lo único espiritual, pero espiritual es la vida entera en todo. Si haces lo que haces, si estás en tu pareja, por amor, si estás en tu familia, Ujú. disfrutando y en una relación amorosa o en paz. Si tú estás en paz, porque acabas de decir ese punto, yo era la que no era, me era infiel. Entonces es dejar de mirar afuera para mirar adentro. Así es, tal cual. Por eso ahí en mi libro lo llamo camino del amor El amor propio. propio. Es un regreso a casa, a Ujú. ti, a tu esencia. Ahí es cuando te reconoces y empieza tu propio proceso de sanación. Constelando, digamos, eso es involuntario. Si tú sanas tú, haz de cuenta que mágicamente hacia arriba, hacia abajo, porque tú empiezas a mostrar un ejemplo diferente.
Entonces yo te contaba en alguna tertulia pasada una conversación que ya mis sobrinos ya y mi hija hablan de esto con orgullo. Cuando llega mi hija al colegio y las mamás de otras niñas le dicen, vi a tu mamá en televisión, vi a tu mamá no sé qué, compré el libro de tu mamá. O sea, mi niña ya se siente orgullosa de lo que cuando arranqué a hacerlo, la otra generación se sentía avergonzada. A mis tíos les daba pena o risa o se burlaban o esta niña se nos terminó de tocar, se enloqueció. Y ahora me recomiendan amigos suyos, ahora recomiendan mi libro. Es demasiado lindo como sin querer que ese fuera el objetivo. Es más, estuve dispuesta a eso, al rechazo, a la crítica, a la burla, porque salirme de un clan exitoso, porque te contaba también que todos mis tíos, mis primos, ocupan los cargos más top dentro de este país en empresas hiper mega reconocidas, en multinacionales. O sea, tengo primas que mínimo cuando hablo con ellas, ¿dónde están? En Dubái, en una junta de ese nivel. Y que la primita se les haya enloquecido y se haya puesto a todas las locuras que ellas creían que esto era. Y hoy que me lo digan con orgullo, que me recomienden sus amigos, el libro, están, digamos, viendo esto con la seriedad, el profesionalismo que yo misma, digamos, trabajé para mostrar, pero realmente era para mí. Yo dije, si lo voy a hacer, lo hago de la mejor manera o no hago nada. Entonces ha sido como el reflejo y como esto, cualquier otra cosa. Si una persona viene de un clan de médicos y le dio por ser pintor y le encanta, le fascina, es su talento, su don ante el mundo, su expresión artística de sanación y de amor. Y le va a costar, porque le va a costar, lo van a tildar de loco, de todo lo que estamos hablando. Pero así como su papá y su abuelo dedican sus manos a sanar en una cirugía, por ejemplo, él con sus manos plasma amor, sanación, emociones dentro de una pintura. Es un ejemplo más, ¿cierto? Entonces, todo lo que tú te atrevas a hacer diferente, pero no desde la rebeldía, que yo lo intenté hacer mucho en mi adolescencia y en mis años inmaduros, desde la rebeldía. Cuando ya lo haces por ti y para ti con ese camino de amor propio, de regreso a ti, te concentras solo en ti, ya el resultado habla solo y ya el resultado hace afuera lo que quizá tú ni siquiera tienes que buscar. Y mira, cuando estamos hablando de las adicciones, por ejemplo, en adolescentes, es que me hiciste conectar ese punto, y las mamás tienen esa preocupación, ese dolor, esa angustia. ¿Cómo les, o sea, pueden ir a constelar también a sus hijos adolescentes? Claro, claro que sí, y de hecho lo he vivido varias veces y también con tías. A consulta mía vino una tía de un chico que está de hecho en la cárcel y tiene problema de adicción. Entonces, la forma en la que ella pudo encontrar, primero, empatía, porque Ujú, siempre juzgan y critican al adicto sin saber qué hay de fondo, las emociones, las situaciones. Creen que solo es falta de voluntad, pero ¿por qué no lo deja ya? Porque con eso está anestesiando un vacío y un dolor que ni él mismo probablemente ha visto. ujú, Entonces, acompañar a reconocer a esa persona por qué busca anestesiar el silencio, la soledad, el hecho de recordar o reconocerse, es el primer paso para que la familia logre eso, empatizar en vez de juzgar, que logren ujú. empatizar para así acompañar mejor. Acompañar al adicto creo que es la forma más linda de sanar todos juntos, porque ya no se vuelve desde la crítica, desde la pena, porque normalmente les da pena y es normal, ¿cierto? Ellos empiezan a descuidar su físico, su aseo, muchas cosas. Entonces hay vergüenza, hay rechazo, hay exclusión y los Ujú, excluyen. ujú. Y cuando excluyen a un miembro de la familia, inmediatamente el árbol genealógico energéticamente hace que en otra generación más abajo otro miembro se excluya. Cuando Es dices más como abajo que nazca, por ejemplo, si son, si soy yo, son mis descendientes. nietos o sí, Sí, aquí. hijos, nietos o sí, Ujú, para que sea como, haz de cuenta, una suma y resta, ¿sí? La energía nunca se queda con nada. Entonces, si a esta generación, digamos, de papás que fueron hermanos y tíos,
les restaron, haz de cuenta en una ecuación matemática, ¿cierto? Les restaron un miembro. Entonces abajo, en una generación más abajo, vuelven y le restan otro para que el árbol genealógico solito diga, no, no, un momento, es que estamos como desequilibrados, nos falta alguien. Entonces lo acojan y no lo dejen, no lo rechacen como al de arriba, sino que lo acojan y se vuelva, lo integren, esa es la palabra, lo integren. Sí, sí, lo coge para integrarlo porque se quedó atrás. Exacto. Em, Y la única forma de que eso pase es que el árbol busque ese mismo patrón. Entonces van a ser una persona que puede que no repita la misma patología de su tío, ¿cierto? Pero sí hace algo que a ese clan le dé lo mismo, pena, vergüenza, rabia y lo excluyan. Entonces pasa para hacer un espejo y como preguntarle a la otra generación que van a hacer lo mismo con él. Ah, no, espere que a este sí lo queremos acompañar, lo vamos a entender y no lo vamos a rechazar. Ok, ahí se ento sana. entonces, por ejemplo, esa adicción a la comida, hoy en día vemos tanta gente que es obesa. ¿Lo llamas también adicción y estamos ahí también escondiendo vacíos? Claro que sí. De hecho, esa es muy notoria porque es literal uno tragando, tragando, entonces no dejan, no sacan normalmente una persona que tiene adicción a la comida y a los alimentos, digamos, como tóxicos, es una persona que no saca lo que siente, lo que opina y al contrario se atraganta con esos secretos o con esas formas de pensar. Y está llenando, llenando siempre vacíos para no poderlos ver, ¿sí? Para no tenerse y tomarse el trabajo de verlos. Ahora está también de moda todo el extremo contrario, la obsesión y la adicción Ah, al bajo peso, al ujú. fitness, a personas que pasan más tiempo en el gimnasio que con su familia, personas que pasan más tiempo contando calorías que disfrutando lo que se llevan al paladar, personas que dejaron de sentir placer en la comida y sienten culpa. Entonces es todo un extremo donde tampoco te estás permitiendo ser y sentir por parecer. Las Y ahí, adicciones se ven en muchas áreas. bueno, y ahí en ese caso también lo que vamos a mirar es eso que estamos heredando también de alguien en nuestro sistema que no se vio, no se reconoció o se excluyó. La pregunta es cuál, no entendí. La pregunta dentro de esa, o comer más o no comer, ¿cierto? Los Mm. opuestos, porque son los opuestos del equilibrio y del balance, pero te hablaba del sobrepeso porque es, lo están diciendo, por lo menos en Estados Unidos y en muchos países, es uno de los problemas que está teniendo muchas personas, un 50-60%, que es la obesidad. Y la obesidad entonces es también una adicción por la comida. Claro que sí. Entonces, lo mismo, Juana, son emociones no atendidas que se anestesian con ese patrón de comportamiento o sustancia. Entonces, acuérdate que hablábamos de, hay personas que también son adictas a la pareja, aunque les haga daño, ahí se quedan y se quedan y se quedan con infidelidades, con agresiones, en este caso a la comida, porque no pueden parar a esos momentos de abstinencia, la abstinencia que te muestra lo que falta por resolver, lo que falta por gestionar. Para no verlo, para yo no atender y no ponerle responsabilidad, hago más de ese patrón, sea comer más, fumar más, pasar el celular todo el día, ser adicto a las redes sociales, ser adicto al gimnasio. Todas esas adicciones son ejecuciones de mi cerebro de escape a esos momentos de abstinencia y de silencio que son tan difíciles, porque son difíciles, porque te muestran tu verdadero yo, tu verdadera sombra no gestionada. Tu verdadera sombra no gestionada. Y eso es lo que estamos en todos estos espacios que estamos con terapias, es buscando mirar esa sombra en nosotros no gestionada que nos causa daño. Bueno, Así es. llegamos al final de nuestra hora. Juliana, muchísimas gracias por este espacio. Les volvemos a recomendar el libro de ella,
la herencia, que soy una persona que que tuve en Instagram, en Tertulias con Juana, me dijo que lo compró inmediatamente en Amazon, no sé si en Amazon o qué, que ya lo había leído, que tenía que volver otra vez a repasar todos los puntos, me Qué pareció muy belleza. bonito, que le encantó muchísimo la tertulia que tuvimos por Instagram en Tertulias con Juana. También está la tertulia que hicimos anterior a esta, que es la que hablamos en Eres más que tu dolor, sanando adicciones, la primera parte donde explicaste toda tu historia. Es la Sí. tertulia número 173 en el canal de Tertulias con Juana. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Seguimos entonces, porque me gustaría que habláramos, Juliana, más allá de cómo aprender a hacer esas constelaciones solas. Con muchísimo cariño. Dios los bendiga, que tengan un resto de semana, de días hermosos cuando vean esta transmisión. Muchas gracias, Juana, por la invitación, por abrir estos espacios de tanta sanación y conexión. Y recuerden que me encuentran en todas las redes sociales, Juliana Barreneche. Con B Y por larga. ahí también pueden hacer todo el proceso de constelación, porque los hago virtuales, Ah, hago súper. eventos grupales de forma virtual también, entonces ahí me tienen completamente al servicio. Un abracito y Y, feliz y, resto de semana, señora. y dices también que te pueden hacer las constelaciones que son en donde tú vives, en Armenia, o te desplazas por diferentes partes en otros lugares para hacer Pues sí, constelaciones por ahora las hago solamente acá en el Quindío, en el Quindío. pero a medida que el público vaya requiriendo, tengo proyectos y planes para Cartagena, para Barranquilla, en Manizales también he hecho varias constelaciones, entonces por ahí en redes sociales se van dando cuenta de todas las cosas lindas que hay para que aprovechen. Bueno, muchísimas gracias entonces por tu compañía, muchísimos éxitos también. Gracias, un abracito a todos.